El Señor ha preparado estos días para poder estar juntos. Hace rato que queríamos venir, estaba un poco difícil. También los esperamos a ustedes en julio. Va a quedar esa invitación para el próximo año, si el Señor permite. Pero nuestro corazón siempre, hermanos, es estar con los hermanos, estar con ustedes. Realmente somos muy felices en medio de los hermanos, porque nosotros somos la familia de Dios. Somos hermanos en Cristo y tenemos el mismo Padre y tenemos la misma vida de Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Eso es maravilloso. A veces para nosotros es algo que es como algo un poco básico, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¿no? Somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, pero creo que el Señor cada día tiene que ir abriendo nuestros ojos espirituales y nuestros corazones para entender semejante misterio. Es un gran misterio tener la vida de Dios y que podamos ser hermanos disfrutando del mismo Padre. Aleluya. Gracias al Señor. Le quiero invitar a leer un pasaje de la Biblia, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7. Versos del 37 al 39. Del 37 al 39. Dice en el primera versículo: Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu precioso nombre, Señor. Estamos agradecidos por tener la vida de Dios en nosotros, tu propia vida. Gracias por tu sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Valoramos esa sangre, Señor, y nos acercamos al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Venimos ante ti, Señor, te rogamos que abras tu palabra para nosotros, que nos ilumines al leerla, al escucharla, al hablarla. Señor, así nos puedas hablar, Señor. Habla para la iglesia, habla para tu iglesia y háblanos, Señor, danos una palabra específica para nuestra vida, para nuestra situación. Venimos a ti a buscarte con corazones sinceros. Venimos a ti, Señor, porque tú eres todo lo que nosotros necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias al Señor, hermanos. Este pasaje, hermanos, de Juan es muy precioso. Dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Era el último y gran día de la fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos. Era el día donde, podemos decir, ya finalizaba esa gran comunión del pueblo de Israel, por supuesto, ¿no? Ya se había disfrutado de todo lo que había que disfrutarse. También se había comido y bebido todo lo que había que beberse y comerse. Y el Señor Jesús se pone en pie y dice estas palabras tremendas: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, si alguno ha quedado con necesidad,
si alguno de ustedes todavía no le ha saciado esta fiesta, no le sació toda la liturgia y el servicio levítico y todo el ordenamiento del antiguo pacto, si todavía están insatisfechos, entonces vengan a mí y beban. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una palabra realmente tremenda, ¿no? Es una palabra también que nos confronta. Claro, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor Jesús ya fue glorificado y el Espíritu ya fue derramado. Nosotros tenemos ese Espíritu. Entonces, hermanos, si el Señor habló estas palabras, hizo semejante promesa, ¿por qué es que en muchos de nosotros todavía no sentimos que corran ríos de agua viva? Porque Él dijo, el que cree en mí. Él no dio muchos requisitos. Él no dijo el que haga esto, el que haga lo otro, el que tenga cierta madurez de vida o ciertos años de vivir de iglesia o que conozca tantos pasajes de la Biblia. Él dijo el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, hermanos, realmente sería interesante que nosotros, confrontados por la palabra de Dios, podamos venir ante su luz y decirle, Señor, ¿qué pasa en mí? ¿Por qué no corren los ríos de agua viva de mi interior? Vamos a ver qué hay en nuestro interior, ¿no? Porque hablamos de interior, pero ¿qué hay en nuestro interior? ¿Cómo el Señor nos formó? El Señor nos hizo especiales. Somos la especialidad del Señor en toda su creación. Esa especialidad es el hombre. Y el hombre fue creado con un espíritu humano. Entonces, tenemos un espíritu humano. Habíamos leído el pasaje de 1 Tesalonicenses, ¿no? Que dice, ¿no? El Dios de paso santifique por completo. ¿Qué cosa? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cualquiera que le diga, bueno, ¿qué es el cuerpo? Es fácil, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que es el cuerpo. Al mirarnos en un espejo sabemos cómo es nuestro cuerpo. Ahora, estamos hablando que el Señor dijo que de su interior correrían ríos de agua viva. Entonces, ¿cómo está formado el interior del hombre? Entonces, nosotros sabemos que tenemos un alma. El alma está formado por tres partes también, ¿no? Los hermanos quizás ya hayan escuchado esto muchas veces, cómo está formado el alma. El alma está compuesta de la mente o los pensamientos, la emoción o los sentimientos y la voluntad. ¿Amén? Mente, voluntad, emoción. ¿Dios tiene estas partes también? Claro que sí. Dios tiene mente, tiene voluntad y tiene emoción. Y nosotros fuimos creados a su semejanza, a su imagen y semejanza. Entonces, nosotros somos parecidos a Dios. Y Él nos formó con esta alma
con tres partes, ¿no? Ahora, también tenemos un espíritu humano. Ese espíritu humano podemos decir que está más en lo profundo del hombre. El alma, podemos decir que representa nuestra personalidad. Conforme a lo que es nuestra alma, así somos. No todos tenemos las mismas emociones, ni los mismos pensamientos, y menos que menos una misma voluntad. Entonces, esa es nuestra alma, pero el espíritu humano, no estoy hablando del espíritu de Dios, sino el espíritu del hombre, también tiene tres partes. Esas tres partes son, primeramente, conciencia, intuición y comunión. Hermanos, todo eso está en nuestro interior. ¿Al que lo sabía? Bueno, bien, ¿no? Pero quizá alguno no sabía eso. O sea, no somos criaturas tan simples, sino que realmente fuimos hechos de una manera muy especial, muy detallada. Ahora, hermanos, el Señor dijo que correrían ríos de agua viva, y Él dijo que hablaba del Espíritu que iba a venir, el Espíritu que iba a venir después que Jesús sea glorificado. Entonces, el Señor Jesús fue glorificado. Él murió en la cruz por nuestros pecados, sufrió la cruz, Él resucitó al tercer día. Y Él fue ascendido y está a la diestra del Padre. Él recibió gloria. Él recibió un nombre sobre todo nombre que se nombra. Aleluya. Él ha sido glorificado. Y cuando Él fue glorificado, Él derramó su Espíritu para que nosotros no quedemos huérfanos. Aleluya. Él mandó al Consolador, o al Consejero, el Paracletos, o el Ayudador. Todo eso significa Paracletos. Él derramó su Espíritu. El Señor Jesús fue glorificado, derramó su Espíritu, y ahora ese Espíritu de Dios, hermanos, vino a nosotros. Cuando nosotros creemos en el Señor, pasa algo maravilloso. El Espíritu de Dios entra en el hombre y se une al espíritu del hombre, al espíritu humano. El Espíritu de Dios unido, mezclado con el espíritu humano. Por eso el Señor dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Romanos 8:16 también dice que el Espíritu da testimonio. ¿A qué? A nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Entonces el Señor con su Espíritu vive en nosotros. Aleluya. Ahora, este espíritu humano, podemos decir que tiene estas partes, todo hombre tiene estas partes, pero sabemos que el hombre sufrió la caída, ¿no? Nuestro antiguo padre Adán cayó, ¿no es cierto?, en pecado, y así el pecado fue transferido a todas las generaciones, y nosotros, hermanos, nacemos como un bebé precioso, lindo, pero pecador. Cuando usted ve un bebé tan hermoso, ¿no? Por ejemplo, yo siempre le digo a mi esposa, ¿no? Ella, por ejemplo, ve un bebé y ¿no? Todos los bebés son hermosos. Yo no tengo el mismo punto de vista. Para mí no todos son hermosos, ¿no? Pero, y sobre todo a las hermanas, ¿no? ¡Ay, un bebé! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindo el bebé! Bueno, hermano, está bien, ¿no? Vamos a decir que sí, todos son hermosos. Pero, hermanos, sepa que ese bebé es pecador. Y que un día va a necesitar aceptar la redención que Cristo nos dio. Va a necesitar ser lavado con la sangre del Señor. Aleluya. Entonces, este espíritu humano, como el hombre cayó en pecado, este espíritu, podemos decir que
fue mortificado, recibió los efectos de la muerte, porque el Señor, después que Adán y Eva pecaron, Él les dijo, de cierto moriréis. ¿Murieron ahí en el instante Adán y Eva? No, no murieron. Luego murieron, por supuesto, ¿no? Pasaron años y murieron. Pero ¿qué fue lo que murió? Murió su espíritu. ¿Y qué significa, hermanos, morir? Morir significa perder la comunicación con el ambiente. Cuando una persona muere, ya no se puede comunicar con nadie. Perdió la comunicación con esta tierra, con el mundo, con el resto de los seres humanos. Eso es morir. Entonces, el espíritu del hombre al morir perdió la comunicación. ¿Con quién? Sobre todo con Dios. Con Dios. Amén. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, hermanos? ¿Sí? Aleluya. Entonces, hermanos, ahora, cuando nosotros venimos a Cristo y creemos en el Señor, dice la palabra que Él nos dio vida. Aleluya. Él nos dio vida. ¿Y dónde nos dio vida? Nos dio vida en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu fue regenerado. ¿Qué significa ser regenerado? Es que nació de nuevo. ¿Qué es lo que se despertó en nosotros? Se despertó el espíritu con sus funciones. Esto es maravilloso. Solamente esto lo disfruta un creyente en Cristo. Alguien que fue regenerado y recobra otra vez las funciones de su espíritu. Y ahora vamos a ver un poco las funciones del espíritu. Amén. Primera función. La función de la conciencia. La conciencia. Claro, todo ser humano tiene conciencia, ¿no? Ahora, primeramente, ¿cómo funciona la conciencia de la gente del mundo, la gente que no tiene a Cristo? Esa conciencia funciona de acuerdo a la cultura y a las costumbres de su medio ambiente. Por ejemplo, ¿no? Hoy, ¿no es cierto?, creo en nuestro país y aquí también en Paraguay, yo supongo que la misma cosa. Por ejemplo, hoy un noviazgo, ¿no?, de dos personas de distinto sexo, ¿no es cierto?, todavía no se han casado, pero ya conviven juntos, ya conviven. Y para el mundo esto es normal. Es normal, claro, tienen que probar si se llevan bien, si son compatibles. Entonces todos dicen, no, está bien, están conviviendo, porque es su novio, porque es su novia, no, está muy bien. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia dice que esto es pecado. Porque el sexo, la convivencia entre dos personas es dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Cuando alguien tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes de casarse, eso es fornicación. Y si alguien casado tiene relaciones con otra persona que no sea su cónyuge, entonces es adulterio. Pero es pecado. Ahora, el mundo la acepta y la conciencia de las personas del mundo dice, es normal. Y así podemos decir un montón de cosas. Una lista de cosas que la Biblia condena y que podemos decir que antiguamente nuestros abuelos, nuestros padres, era una aberración algunas cosas que se hacen hoy, pero como cambió la cultura, entonces, no, está bien, ¿no es cierto? Está bien. Nadie tiene problema de conciencia, todos viven tranquilos. Y uno va y le dice, pero vos estás en pecado. ¿Pecado? ¿De qué me estás hablando? Si yo tengo paz, yo estoy tranquilo. ¿Por qué es esto? Porque la conciencia del mundano funciona de acuerdo a la cultura, a las costumbres. Ahora, ¿cómo funciona la conciencia del creyente? ¿Cómo debería funcionar nuestra conciencia?
Nuestra conciencia va a aceptar todo lo que es de Dios y va a rechazar todo lo que no es de Dios. ¿Amén? Porque ahora nuestra conciencia tiene el Espíritu de Dios. Entonces, el Señor nos da esta gracia, este regalo maravilloso de que nuestra conciencia ahora fue despertada y recobró su función. Por ejemplo, Romanos 9:1, ¿no? Voy a citar algunos versículos, el que quiera anotar, perfecto, pero son varios versículos, así que no los quiero, voy a pasar rápido pues si no vamos a estar hasta mañana, ¿no? 9:1 dice, por ejemplo, Pablo decía, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto decía Pablo, ¿no? ¿Cómo funcionaba la conciencia de Pablo? Gobernada por el Espíritu Santo. Y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Romanos 8:16, que habíamos visto, ¿no? Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Esta es la conciencia gobernada por el Espíritu Santo que está testimoniando nuestro espíritu. 1 Corintios 5:3 hay un caso muy llamativo. Después, si los hermanos quieren leer con más tranquilidad, es el caso de esta persona que había pecado y Pablo no estaba en la ciudad de Corinto, pero él le habla a los ancianos y él le dice, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Es tremendo eso, ¿no? Como ausente en cuerpo, él no estaba ahí, pero presente en espíritu. Yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Él está juzgando. Y hermanos, ¿qué significa juzgar? Es una función de la conciencia. Nosotros juzgamos. Como hijos de Dios, juzgamos. Eso no está bien. Eso no agrada a Dios. Esto sí agrada a Dios. Un último pasaje sobre la conciencia. Salmos 34:18 dice así, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu. Aleluya. Quebrantado de corazón, pero contrito de espíritu. Cuando una persona está constreñido, cuando una persona se siente mal, se siente apretado, es cuando la conciencia está dando testimonio a su espíritu de que eso no está bien. El corazón se quebranta y el espíritu es como una luz que se prende y nos está avisando. Ay, que Dios no está aceptando eso o que Dios no va por ese camino. Amén. Hermanos, qué preciosa es esta función del espíritu. Hay un caso muy particular. Contaba el hermano Watchman Nee en un libro. Decía que él había ido a predicar el evangelio a una montaña y encuentra una pareja de campesinos que vivían en la montaña. Y era gente que era bastante inculta. El hombre sabía leer un poco. La mujer no sabía leer nada. Entonces el hermano Watchman Nee les predicó, ellos reciben a Cristo y él les deja una Biblia. Y Watchman Nee se fue. Y pasaron los días y ellos quedaron con el Señor, pero sin comunión con nadie, no había otros hermanos en ese lugar. Y en la China tenían la costumbre de tomar vino en las comidas, pero ellos no toman el vino como por ejemplo en nuestros países se toma. Ellos lo toman caliente al vino. Los chinos lo toman caliente. Entonces, la esposa viene y le sirve al esposo, le sirve el vino caliente para tomar. Y el esposo oró por los alimentos, agradeció al Señor y cuando está por beber la copa de vino, él le pregunta a la esposa, dice, ¿será que podemos nosotros tomar vino? Y la esposa le dice, no sé.
¿Y qué hacemos entonces? No sé, le dice la esposa. Bueno, tráeme el libro. El libro es la Biblia, ¿no? Entonces la esposa le trae la Biblia y el esposo empezó a buscar. Pero la Biblia es muy extensa, ¿no es cierto? Tiene muchos libros, mucha palabra. Y buscó, no encontró. Dijo, no encuentro, no sé lo que dice la Biblia. No sé lo que dice este libro. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Y él dijo, no voy a tomar vino, no voy a tomar vino. Y pasaron los días y este hermano se encuentra otra vez con el hermano Guachamaní. Entonces le dice al hermano, hermano, nosotros los cristianos, ¿podemos tomar vino? Y el hermano Guachamaní le dice, hermano, ¿por qué me pregunta eso? Porque yo iba a tomar vino, hermano, y el jefe de adentro me dijo que no. Hermanos, ¿no? Él ni sabía siquiera del Espíritu Santo, pero él entendió que tenía un jefe adentro que le decía que no. ¿Cuál es ese jefe de adentro? Es el Espíritu Santo, nuestro espíritu, con la función de nuestra conciencia, diciéndonos sí, diciéndonos no. ¿Amén? Esa es la conciencia. También tenemos otra parte, hermanos, otra parte que es la intuición. La intuición. Esto es maravilloso porque es difícil explicar qué es la intuición. Pero podemos decir que la intuición es un conocimiento directo sobre algo. No sabemos por qué, pero es como que sentimos un guiar interno, una conducción. Por ahí Dios nos da una palabra o nos revela algo, ¿no? Que quizá no estábamos muy claros, pero en ese momento Dios, a través de la intuición que está en nuestro espíritu, nos da una dirección directa. Aleluya. Esa es la intuición. Vamos a ver unos versículos. Por ejemplo, 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Ven? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu que está en él? Ese espíritu da ese conocimiento directo a través de esa función de nuestro espíritu que es la intuición. Otro versículo, por ejemplo, en Marcos 2:8 dice que el Señor sana ahí el paralítico, ese hombre paralítico. No sé si recuerdan ese pasaje que el Señor estaba dentro de una casa, posiblemente era la casa de Pedro. Y él estaba en esa casa y la casa estaba rodeada de personas. Y vienen los 4 amigos llevando a su amigo paralítico en una camilla, y como no podían entrar en la casa, subieron por el techo, hicieron un buraco en el techo y bajaron al amigo, ¿no? Entonces, el Señor ahí perdona los pecados del paralítico. Él no habló acerca de sanarlo. Él perdonó los pecados. Porque posiblemente la enfermedad de él era por causa de un pecado. Entonces, ahí los fariseos que estaban, ¿no es cierto?, lo critican y dicen, está blasfemando. Y el Señor dice así, dice que conociendo luego Jesús en su espíritu, recordemos que el Señor Jesús es Dios, pero también el Señor Jesús es hombre, y era hombre viviendo ahí entre los hombres. Y dice que en su espíritu Él conoció que esas personas que estaban cavilando, o sea, estaban pensando mal del Señor, ¿no? Porque Él había perdonado los pecados. Entonces, dice,
que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Eso, hermanos, podemos decir que es la intuición del Espíritu del Señor Jesús como hombre. Amén. Otro versículo más conocido, Primera de Juan 2:27. La unción que vosotros recibisteis de Él. Aleluya. La unción. Hermano, ¿usted tiene la unción? ¿Tiene la unción del Espíritu? Si usted es creyente, tiene la unción. No tiene que dudar. Porque uno dice, oh, es mucho, no, la unción del Espíritu. No, hermano, yo no soy muy bueno, muy buen hermano, yo soy muy débil. Hermano, usted tiene la unción, porque tiene el Espíritu. El Espíritu es la unción. Aleluya. Entonces dice así, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, aleluya, y no es mentira, según ella os ha enseñado, ¿qué cosa? Permaneced en Él, permaneced en Él. Entonces, esta unción es el conocimiento directo de Dios que nos enseña. No hace falta ser un teólogo, no hace falta ser un maestro bíblico, hace falta escuchar la unción que nos dirige, porque esto es una gracia de Dios, que un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Hermanos, tenemos tantas situaciones en nuestra vida, tantas cosas fáciles y cosas difíciles de tratar, ¿o no? ¿No? Tantos problemas. La vida humana es una vida problemática. ¿Cómo podemos saber cómo conducirnos? Tenemos que saber, conocer todo el manual, toda la Biblia. Bueno, es mejor conocerla, pero si no la conocemos toda, pero tenemos ya algo que nos va a enseñar. Y este algo es la unción del Espíritu. Según ella os ha enseñado, permanezcamos en el Señor. Aleluya. Hebreos 8:11 también dice algo hermoso, ¿no? Hebreos 8:11. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Amén. Esto es tremendo, ¿no? Porque todos me conocerán, todos me conocerán. ¿Por qué conoceremos al Señor? ¿Por qué? Porque tenemos la unción, porque tenemos el Espíritu de Dios. Entonces no hace falta, o sea, alabamos al Señor por todos los hermanos que nos enseñan la palabra, que nos pastorean, que nos cuidan, que nos visitan en nuestra casa, que vienen con un versículo, aleluya por los hermanos. Pero hermanos, también tenemos esta gracia de que nosotros directamente y personalmente podemos conocer al Señor. ¿Por qué podemos conocer al Señor? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Hermanos, tenemos el Espíritu de Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Y vamos a la tercera función. ¿Cuál es la tercera? Habíamos hablado de... ¿La primera cuál era? Conciencia. Luego, intuición, comunión. Llegamos a comunión. Vamos a ver un pasaje. Juan, capítulo 4. Juan 4, 23 y 24. Hermosos versículos que el Señor nos da. Aleluya. Porque estos pasajes son preciosos. Miren, dice, mas la hora viene y ahora es. ¿Qué palabra del Señor? El Señor Jesús hablando para la mujer samaritana, ¿no? Dice,
Porque esta mujer pecadora, una mujer pecadora, estaba en pecado, viviendo en pecado, pero aún era una mujer muy religiosa. Y le hacía preguntas doctrinales al Señor. Preguntas sobre cómo se debía adorar y dónde se debía adorar. Entonces el Señor la saca de esa esfera. El Señor es así, ¿no? El Señor no entra en nuestra misma esfera, a veces mundana, caída. El Señor viene con una palabra y nos saca de esfera para renovar nuestra mente, para llevarnos a su ambiente, para traernos hacia Él, a su esfera. Amén. Entonces Él dice, mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces acá el Señor Jesús está diciendo, no es en este monte, ni es en aquel monte, ni es este pueblo, ni es aquel pueblo, ni es de esta manera, ni es de la otra manera. Es una cuestión de usar el espíritu. La adoración es una cuestión de espíritu. Hermanos, tenemos que usar nuestro espíritu para tocar a Dios. No vamos a tocar al Señor con nuestra mente, no vamos a tocar al Señor con nuestras emociones. Necesitamos usar nuestro espíritu humano lleno del Espíritu de Dios. Entonces el Señor Jesús le dijo, no es de esta o de aquella manera, es una cuestión de que Dios busca tal clase de adorador. Y esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué clase de adorador soy yo? ¿Alguien que está en espíritu adorando al Señor? ¿No? Aleluya, gracias al Señor. Otro versículo, si quiere anotar, Romanos 1:9. Ahí Pablo dice, Dios a quien sirvo en mi espíritu. Entonces, dos cosas importantes. Servir, y habíamos hablado de adorar. Estamos hablando de comunión, porque adoración es una cuestión de comunión. Servicio también es una cuestión de comunión. Romanos 1:9. Romanos 7:6 dice, sirvamos a Dios en novedad de espíritu. Aleluya. Servimos a Dios ¿cómo? En espíritu. ¿Por qué? Porque hay comunión con Dios. Y Efesios 6:18, miren qué precioso este pasaje. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Aleluya. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello. ¿Eh? Velando, vigilando en ello. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, podemos decir que tenemos toda esta riqueza, ¿no? Toda esta gracia, esta bendición dentro nuestro. Y quiero decir algo, vuelvo a repetir esto. Todo aquel que ha sido regenerado, que tiene al Señor en su vida, tiene esto. Acá no se trata de que el hermano más crecido, el hermano que más conoce, y ese tiene, el otro no tiene. Todos tenemos esto. Ahora, si tenemos semejante riqueza, si tenemos semejante poder, la dinamita, el dínamo, ¿no? La palabra de poder que se usa en griego, viene de, el dínamo es esa fuerza generadora, de ahí viene también dinamita, ¿no es cierto? Es ese poder explosivo, está en nuestro espíritu. El Señor dijo que correrán ríos de agua viva. No está hablando de un chorrito, no está hablando de un lago, está hablando de un río que corre y que puede bañar a muchos, mojar a muchos, alcanzar a muchos. Entonces, hermanos, si tenemos esto, ¿por qué no funciona en mí? ¿Por qué no funciona en mí?
Porque esto es así. Vimos la palabra. Escrito está, diría el Señor, ¿no? Escrito está. Entonces, hermanos, nosotros dijimos que teníamos 3 partes en nuestro espíritu, ¿sí? Pero luego tenemos otras 3 partes, que es el alma. Y el alma es el problema. El alma es o sea, con el espíritu no hay problema. Pero el alma, nuestra alma, es el problema. Vamos a ver un pasaje. Efesios, capítulo 4. Efesios 4. Versículo 17. Vamos a leer hasta el 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Prestemos atención a eso. Amén. Dureza de corazón. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto está hablando que los mundanos tienen esta situación. Pablo está diciendo que no andemos nosotros los creyentes como andan los mundanos y cómo está esta situación de los incrédulos. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es la dureza de corazón. El corazón es el problema. ¿El corazón tiene que ver con el alma? Claro que tiene que ver con el alma, porque el corazón está compuesta por las 3 partes del alma más la conciencia del espíritu. Hay muchos pasajes, tendríamos que pasar horas para poder hacer un estudio más profundo de esto. Pero este es el corazón, nuestro corazón, lo que conforma nuestro corazón. Entonces, acá habla de que hay un problema de dureza de corazón. Entonces, esta dureza causa toda pérdida de sensibilidad. Ya no hay sensibilidad para las cosas de Dios, para la palabra de Dios. Ya no hay gusto por la palabra, no hay gusto por la oración, no hay satisfacción en la comunión, en el reunirme, en el servir con los hermanos. Se pierde toda sensibilidad porque hay problemas de corazón. Esto tienen los gentiles. Pero ojo, porque nosotros también podemos tener este problema. Dureza de corazón. Y la parte liderante de nuestro corazón y de nuestra alma, hermanos, es la mente. Ahí se genera todo el conflicto, la mente. Porque yo pienso, yo analizo algo y luego siento. O sea, no siento y luego pienso, no, sino que es al revés. Los sentimientos vienen por mis pensamientos. Y luego ejecuto, o sea, voluntad, parte volitiva. Yo hago, decido. Yo tomo decisiones. ¿Por qué? Porque la mente ya trabajó. A veces, hermanos, una palabra, alguien que nos dice algo que vemos, ¿no? Y nuestra mente empieza, ¿no? Empieza a trabajar. Es como una fábrica ahí, trabajando con miles de empleados, ¿no? Trabajando, ¿no? Y todas las máquinas que no paran ni un minuto. Y ahí está nuestra mente, ¿no es cierto? Y tratando de formar cosas, ideas, y luego se tornan en sentimientos. ¿Cuántas veces una palabra que escuchamos, algo que vino, que por ahí vimos, ¿no es cierto? Y entonces lo pensamos, entró en nosotros y por ahí cambió nuestro estado de ánimo. Estábamos súper bien, recontentos, pero eso, ahora, estoy mal, hermano, ¿no? Bien los hermanos, estoy mal, estoy depresivo, hermano. ¿Cómo empezó esa depresión? ¿Cómo empezó esa angustia? ¿Cuál fue el origen de eso? Hermano, todo comenzó con algún pensamiento. Claro, es imposible que nosotros no pensemos, ¿no? O sea,
El Señor nos ha dado la razón, todos pensamos, tenemos pensamientos, pero tenemos que tener cuidado con lo que nosotros pensamos. Martín Lutero decía que era imposible para él impedir que un pájaro pase por arriba de su cabeza, pero él sí podía impedir que el pájaro haga un nido en su cabeza. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos de nuestra mente, porque Satanás trabaja en nuestra mente. Él nos quiere desalentar, nos quiere angustiar, nos quiere deprimir, nos quiere sacar. Hermanos, ustedes saben que la Biblia habla acerca de apostasía, ¿cierto? Apostasía es dejar nuestro lugar. Estamos en un lugar, dejamos el lugar. ¿Quién es el que nos quiere sacar? Sacar de Cristo, sacar de la comunión, sacar de la palabra, sacar del servicio. Ya sabemos quién es. ¿Cómo obra? ¿Cómo entra? ¿Cómo empieza todo esto? Con un pensamiento. Entre un pensamiento nosotros lo aceptamos y Satanás se hizo un festín. Armó la fiesta. ¿Dónde? En nuestra cabeza. Vamos a ver un pasaje muy conocido. Antes. Vamos a seguir versículo 22 y se me fue un poquito la hora, pero ya vamos terminando. Estamos ahí en Efesios, ¿no? 4, 22, 23 y 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, acá el Señor es tan práctico. Él nos dice así, ¿no? Despojémonos del viejo hombre. Despojémonos. O sea, usted está vestido de una forma, sáquese esas vestiduras. No estamos hablando de la crucifixión, porque el Señor ya crucificó al viejo hombre. Dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él. Pero está hablando aquí de despojarnos del viejo hombre. Ese viejo hombre ya fue crucificado, está muerto, pero ahora tenemos que abandonarlo y dejar esa vana manera de vivir, ¿sí? Y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. El Señor requiere de nosotros que haya renovación. ¿Por qué necesitamos renovación? Porque algo se volvió viejo. O sea, si está nuevo, si nació hoy, no necesita renovación, ¿no es cierto? Usted se compró una ropa nueva, ¿no? ¿Necesita renovar esa ropa? No necesita, porque está nueva, la va a lucir. Ahora, si su ropa está muy vieja, usted por ahí necesita una renovación de esa ropa. Bueno, sí, necesitamos renovaciones porque algo envejeció. También ahí en Efesios nos dice que la iglesia gloriosa del Señor no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿No es cierto? Mancha tiene que ver con el pecado, arruga tiene que ver con la vejez. Entonces, el problema, podemos decir que tenemos dos problemas, ¿no?, que tenemos que enfrentar y tratar. Una es apartarnos del pecado, que no haya mancha en nosotros, pero también tenemos que cuidarnos de las arrugas. Y las arrugas, ¿no es cierto? Las arrugas tienen que ver con los años, con la vejez. El Señor nos quiere siempre nuevos. Entonces Él dice, renovaos en el espíritu. El espíritu, esa palabra es tremenda, ¿no? Porque habla del espíritu de nuestra mente. Está hablando de lo más profundo de la mente. Y sabemos, la mente está conectada con el espíritu, especialmente con la conciencia. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Entonces,
Ahí ahora sí vamos a Romanos 12, donde Pablo nos dice un pasaje tan conocido, ¿no? Tan conocido, los hermanos ya habrán escuchado, los que tienen mucho tiempo en el Señor, tantos mensajes, pero vamos a verlo otra vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? A ver, juntos, podemos decir, ¿por medio de qué? La renovación de nuestro entendimiento, o sea, la mente. ¿Cómo nos vamos a transformar? Por medio de la renovación. Si no hay renovación de la mente, no hay transformación. ¿Qué quiere hacer el Señor con mi vida, con tu vida, hermano? ¿Qué quiere hacer? Nos quiere conformar a la imagen de su Hijo. O sea, el Señor quiere que haya transformación. El Señor busca transformación, pero no hay transformación si no hay renovación de la mente. Ahora, dice, ¿para qué? ¿Para qué la renovación de nuestro entendimiento? Para que comprobéis, ¿qué cosa? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no hay creyente más desdichado y más triste que aquel creyente que no conoce lo que Dios quiere, ¿o no? No hay creyente más triste, más desdichado, con su vida que no parece como que no tiene sentido, si no conoce lo que su Padre quiere para él. Pero ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Solamente si renovamos nuestra mente. Porque, hermanos, si el espíritu tiene semejante potencial, es como si usted tiene un auto, ¿no? Con un motor tremendo, un motorazo, ¿no? Motor nuevo, usted acelera, ese motor parece que va a volar, ¿no? Ahora, el problema es que no tiene ruedas. Es un auto que no tiene ruedas. ¿Va a ir muy lejos usted? Acelere todo lo que usted quiera. No va a ir a ningún lado. Hermanos, nosotros tenemos ese motor, ese espíritu, pero no van a correr ríos de agua viva si nuestra mente, que es el filtro, podemos decir que es el medio por el cual ese poder de Dios que está en nuestro interior puede salir. El espíritu goza de excelente salud. El alma tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Es la mente. No renueva la mente. Tiene una mente vieja. Piensa igual que los mundanos. Usted es creyente hace muchos años. Lee la Biblia. Pero al fin y al cabo su vida es igual que su vecino que no tiene a Cristo. No es así. ¿Cuántas veces nos pasa eso, hermanos? Nos sentimos igual que cualquier hijo de vecino. Y el Señor ha hecho tanto por nosotros. El Señor promete que van a correr ríos de agua viva, pero no sale nada. ¿Por qué no sale nada? Porque nuestra mente no ha sido renovada. Entonces, hermanos, Pablo comienza diciendo así. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira la palabra culto. La palabra culto significa adoración, o ministración, o servicio. Está hablando de que esta es nuestra adoración principal. Y aquí la palabra dice racional. ¿Sabe cómo es la palabra en griego? Es lógicos, ¿no? O sea, lógico. Es nuestra adoración más lógica. No hay cosa más lógica que esta. ¿Cuál es? ¿Qué cosa es? Presentar nuestro cuerpo, consagrarnos al Señor, ofrecernos a Cristo. Así debe comenzar nuestro día, consagrándonos al Señor, renovando nuestra consagración, presentando todo lo que somos y tenemos, dándolo todo al Señor.
Y luego dice, no os conforméis. O sea, hermano, que aquí tiene que haber una cooperación nuestra, porque, ojo, no dice, hermanos, el Señor nos va a transformar y el Señor también nos va a conformar. No, dice, no nos va a conformar. Pero si nosotros no nos conformamos, no nos amoldamos a este siglo. Si nosotros nos amoldamos al siglo, nos conformamos al siglo, el Señor no puede conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Amén? Entonces, acá nos habla, son órdenes, no os conforméis. Y después dice, transformaos. O sea, nos está diciendo, cooperen conmigo. No es algo que, o sea, Dios nos está diciendo, no voy a ser yo solo. Necesito que usted coopere conmigo, que tú trabajes conmigo. ¿Cómo? No conformándote a este mundo, no siendo igual, no disfrutando de las mismas cosas que el mundo disfruta, no yendo a los mismos lugares donde va el mundo, no hablando las mismas cosas que habla el mundo. Esto es no conformarse, esto significa despojándose del viejo hombre. Y dice también, transformaos. Esto es maravilloso, ¿no? También. Transfórmense, hermanos, transfórmense. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo me transformo? Renovando tu mente. Renovando tu mente. Si la mente no es renovada, no podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y nuestra vida va a ser muy amarga, hermanos. Porque después de caminar tantos años con el Señor hizo tanto para nosotros, ¿no? El Señor nos sanó, nos liberó, nos bendijo, nos ayudó, nos sostuvo en tantas situaciones. Creo que los hermanos que tenemos años podemos dar tantos testimonios de cosas que hizo el Señor para nosotros. Pero hoy llegamos a este punto donde no siento nada. Vivo una vida amarga, vivo una vida desolada. Vivo una vida enfermiza. No siento alegría, no conozco a Dios, no conozco su voluntad, no soy uno con Él, no puedo tocar a Dios. Hermanos, comencemos por consagrar nuestra vida al Señor y por renovar nuestra mente. Aleluya. Renovar nuestra mente. Y para terminar, hermanos, 3 cosas, 3 elementos que necesitamos para renovar nuestra mente, ¿no? Porque no se renueva solita. Necesitamos alimentar nuestra mente, darle algo a nuestra mente para que ella se renueve. ¿Sabe cómo esta mente envejece y se enferma y se conflictúa y se problematiza? Y todo, ¿sabe cómo es? Cuando nosotros la alimentamos de las cosas de este mundo. Cuando nosotros le damos de comer pecado, vicios, mundo, entretenimiento mundano, malas compañías. Cuando nuestro corazón se carga de cosas negativas, esto es darle de comer a nuestra mente. Pero, hermanos, podemos renovar nuestra mente. Podemos hacerlo, aleluya. Y hay un elemento principal. ¿Sabe cuál es el elemento que renueva nuestra mente? La palabra de Dios. Necesitamos la palabra. Hermanos, quiero subir el desafío. ¿Amén? Subir un paso, un nivel, el desafío que como cristianos tenemos, ¿no? Todos creemos la Biblia. Poco, mucho, ¿no? No voy a decir, hermano, ¿quién lee la Biblia? Porque todos van a levantar la mano. Alguna vez leyó la Biblia, ¿no? Por lo menos la tapa, ¿eh? Por lo menos Santa Biblia leyó. Entonces, todos leímos la Biblia. Pero si pregunto en esta noche, ¿cuántos hermanos estudian la palabra? Esto realmente quizá no sean tantos hermanos los que puedan decir, yo hermano estudio la palabra.
Todos los días estudio la Biblia. Estudio la Biblia. Y no estoy hablando para que usted sea un teólogo, ¿no? Para que usted sea un cabezón espiritual, no sé, una cabeza así tremenda, llena de versículos de memoria. No, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de estudiar para conocer la mente de Cristo, de estudiar la palabra para alimento, para nutrición, para vida, para que las palabras de Dios se vuelvan en mi espíritu y vida. Usted sabe que el término palabra en griego tiene dos acepciones. Primero es logos. Logos es un discurso, es la palabra general, pero hay otra palabra que es rema, es la palabra específica. Entonces, hermano, cuando nosotros venimos a la Biblia, tenemos que pedirle, Señor, aquí está tu logos, pero yo quiero el rema. Dame la palabra especial. Yo quiero ver la luz a través de tu palabra. Entonces, hermanos, los animo a estudiar la Biblia, a entrar seriamente, porque no hay cosa más importante en esta vida que conocer la mente de Dios, su voluntad. Y esto solamente lo vamos a obtener estudiando la Biblia. Aquí está la mente de Dios, aquí están las emociones de Dios, aquí está la voluntad de Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Meditar en la palabra del Señor. Meditar. Hay muchos, si quieren anotar el Salmo 119, usted puede buscar, muchas veces dice, medité en tus mandamientos, en tus estatutos. Salmo 119, 15, también en el mismo Salmo, ¿no? Versículo 15, versículo 23, 48, 78, 148, hablan de meditar la palabra. El hermano George Mueller del siglo pasado era un hermano que alimentó muchos niños, todos los días le daba de comer. Él tenía una práctica. Él a la mañana se levantaba, tomaba uno o dos pasajes de la Biblia y después todo el día los meditaba, pensaba ahí, ¿no? Esa palabra trabajando todo el tiempo. Porque no es una cuestión también de leer, voy a leer 3 capítulos de la Biblia y después lo hacemos temprano a la mañana, al mediodía nos pregunta, ¿qué leyó, hermano? No sé, hermano, no me acuerdo, la verdad que... Entonces, que la palabra pueda tener un efecto constante en nosotros. La meditación en la palabra va a renovar nuestros pensamientos y le va a abrir camino al fluir del Espíritu. Va a abrir camino a los ríos de agua viva. ¿Amén? Por último, la oración. Tener una vida de oración, ¿no? Ahí pueden anotar con este versículo terminamos. Mateo 26, 41. El Señor, ¿no? Le dice a sus discípulos, orad y velad para que no entréis en tentación. Porque a la verdad el Espíritu, dice, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, el Espíritu está dispuesto, la carne es débil. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacer? Velar y orar. Velar y orar. Hermano, medite en la palabra de Dios. Ore al Señor. Hable con el Señor. Que esta comunión no se pierda con el Señor. Y el Señor comenzará a renovar nuestras mentes. Y el Señor comenzará a transformar nuestras vidas. Esto va a ser maravilloso, ¿no? Transformados a la semejanza de Cristo. Cristo comenzará a verse en nuestro vivir, en nuestra familia. Hermano, cuando alguien de la familia es renovado, cuando alguien de la familia está siendo conformado a Cristo, ese alguien va a liderar la transformación de todo el hogar. Crea en esto. Esto es promesa del Señor. El Señor quiere salvar toda nuestra casa. Pero tiene que encontrar a alguien, comenzar por alguien. ¿Con alguien cómo? Con alguien renovado. Con alguien renovado, con alguien transformado, con alguien conformado a la imagen de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar.